Si alguna vez te has preguntado por qué todos los seres humanos, absolutamente todos, venimos de un mismo punto, la respuesta está en África. Y no es casualidad, no es un mito, es ciencia pura. Hoy vamos a descubrir por qué la cuna de la humanidad estuvo allí, y no en Asia, Europa o América. Imagina un planeta hace millones de años, inestable, salvaje, lleno de animales gigantes y territorios imposibles. En ese mundo hostil, nuestros primeros antepasados aún no eran humanos, pero estaban a punto de convertirse en ello. Y ese proceso, la transformación más increíble de la historia, comenzó en un continente que lo tenía todo para hacer posible el milagro: África. El primer motivo es tan simple como poderoso: el clima. África ofrecía una mezcla única de bosques, ríos y enormes extensiones de sabana. Era un laboratorio natural que obligaba a los homínidos a adaptarse, moverse, pensar. Las presiones ambientales eran tan intensas y constantes que favorecían la evolución acelerada. Donde había cambios, había selección, y donde había selección, nacía algo nuevo. Es en África donde aparecen los primeros homínidos bípedos. ¿Por qué es importante? Porque caminar erguidos liberó las manos para usar herramientas, permitió recorrer más terreno, ver depredadores y, lo más importante, gastar menos energía. Ese cambio fue el primero de una cadena que nos haría humanos, y ocurrió allí, y solo allí, porque el entorno africano lo exigía. El segundo motivo es que África era uno de los lugares más ricos en biodiversidad del planeta. Más animales, más plantas, más recursos, pero también más riesgos. Cada especie que te obligaba a huir, a buscar refugio o a desarrollar estrategias era un pequeño empujón evolutivo. La inteligencia no nació por comodidad, nació por necesidad. África no regaló nada, obligó al cerebro a crecer. Tercer motivo: la genética. Cuando los científicos estudiaron el ADN humano, descubrieron algo sorprendente. Fuera de África, la diversidad genética es menor. Esto significa que todos los humanos modernos fuera del continente provienen de un grupo mucho más pequeño que salió más tarde. En cambio, dentro de África existe la mayor variación genética del planeta. Biológicamente, es nuestra raíz más profunda. La evidencia es tan abrumadora que no queda duda: todos venimos de allí. Pero hay algo más fascinante. África no solo nos vio nacer una vez, nos vio nacer muchas veces. A lo largo de millones de años, distintas especies humanas aparecieron allí: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. África no fue el lugar donde surgió una humanidad, fue el lugar donde surgieron todas. Era literalmente una fábrica de evolución. Y entonces, hace unos 70.000 años, ocurrió el momento decisivo. Nuestros antepasados, los Homo sapiens, abandonaron África y comenzaron a conquistar el mundo. Cruzaron desiertos, glaciares, montañas y océanos. Se mezclaron con otras especies humanas como los neandertales y los denisovanos. Se adaptaron a climas imposibles y finalmente crearon civilizaciones. Pero el origen, el punto donde todo empezó, es el mismo para todos. No importa tu país, tu cultura o el color de tu piel. Tus antepasados estuvieron allí. Miembros de tu linaje caminaron por la sabana africana, sobrevivieron a depredadores, sequías, glaciaciones, enfermedades. Lucharon por su vida sin saber que estaban construyendo el futuro de la humanidad. África no es solo un continente, es nuestro hogar ancestral, la cuna donde nació el pensamiento, el lenguaje, la creatividad, la cuna de todos nosotros.
Y conocerlo no solo responde a una pregunta científica, responde a una pregunta personal. ¿De dónde venimos? De un lugar que nos transformó y que, de algún modo, sigue dentro de nosotros. Durante millones de años, África no solo fue nuestro hogar, sino el único lugar donde la humanidad existió. Allí nacimos, allí evolucionamos y allí dimos nuestros primeros pasos como Homo sapiens. Pero hace unos 60.000, 70.000 años, ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del planeta. Salimos de África, un viaje que transformó a un pequeño grupo en la especie dominante del mundo. Pero, ¿por qué? ¿Qué empujó a nuestros antepasados a abandonar el único lugar que conocían? Todo comenzó con el cambio climático. Grandes sequías transformaron paisajes que antes eran verdes y fértiles en zonas áridas. Ríos desaparecieron, animales migraron y los recursos empezaron a escasear. La vida, que antes fluía, se hizo dura. Cuando el entorno deja de sostenerte, el instinto más antiguo despierta: buscar un nuevo hogar. Y eso fue lo que hicieron. Aunque no fue solo hambre o sed lo que los impulsó, también fue curiosidad. Somos exploradores por naturaleza. Los sapiens siempre tuvieron algo que otras especies humanas no poseían con tanta fuerza: la capacidad de imaginar lo que aún no existe. Esa mezcla de necesidad y visión los llevó a caminar más allá de las montañas, los desiertos y los valles africanos. Querían sobrevivir, pero también querían descubrir. El primer gran paso fue salir por el nordeste africano, hacia lo que hoy es la península del Sinaí. Allí cruzaron desde el continente africano hacia Eurasia. No fue una migración en masa. Fueron pequeños grupos de entre 150 y 1.000 personas. Muy pocas vidas, pero suficientes para cambiar la historia del mundo. Cuando llegaron a Eurasia, no estaban solos. Allí vivían otras especies humanas, como los neandertales y los denisovanos. Lejos de reemplazarlos de forma inmediata, nuestros antepasados se mezclaron con ellos. Hoy, millones de personas fuera de África llevan fragmentos de ese ADN en su cuerpo. Somos mucho más híbridos de lo que creemos. La expansión fue imparable. Algunos grupos se adaptaron al frío extremo, desarrollando cuerpos más robustos y piel más clara para recibir más luz solar. Otros siguieron hacia el sur, bordeando costas, pescando y explorando islas. Unos llegaron a la India, otros al sudeste asiático. Algunos cruzaron hacia Australia hace más de 50.000 años. Más tarde, cruzarían hacia Europa y finalmente, hace unos 15.000, 20.000 años, los humanos alcanzarían América, cruzando el estrecho de Bering congelado. Lo más increíble de esta historia es que todo esto ocurrió con grupos pequeños, sin mapas, sin brújulas, sin lenguaje escrito, guiados solo por la intuición, el instinto y la necesidad de seguir adelante. Cada paso fuera de África fue un acto de valentía colectiva. Y aquí llega el punto clave. La humanidad no nació para quedarse quieta. Nació para moverse, adaptarse, conquistar lo desconocido. Salimos de África porque las circunstancias nos empujaron, pero también porque nuestra mente nos arrastró hacia lo nuevo. Ese impulso sigue vivo hoy. Lo vemos en la conquista de los polos, del océano profundo, del espacio, el impulso de ir más lejos, de cruzar fronteras, de expandir nuestros límites. Es el mismo que sintió aquel pequeño grupo que dejó África hace 70.000 años. Y gracias a ese impulso, hoy estamos donde estamos. Cada ciudad, cada cultura, cada persona, es el resultado directo de esa migración. El mundo entero es la huella de un viaje que comenzó en un solo continente.
con un puñado de humanos que se atrevieron a caminar hacia lo desconocido. Nunca hemos dejado de migrar, nunca hemos dejado de explorar. Es lo que somos y lo que siempre seremos. Cuando los primeros humanos salieron de África, no imaginaron que estaban a punto de transformarse, que ese viaje, hecho a pie, sin mapas ni destino claro, crearía a las distintas poblaciones humanas que conocemos hoy. Porque la verdadera magia empezó cuando nuestros antepasados pisaron nuevas tierras: Europa, Asia, Oceanía y finalmente América. Cada región moldeó sus cuerpos, sus costumbres y hasta sus pensamientos. Tras cruzar el Sinaí, algunos humanos se adentraron en Europa. Allí encontraron un mundo frío, lleno de bosques oscuros, glaciares interminables y animales gigantes. Pero sobre todo, encontraron a los neandertales, una especie humana que llevaba cientos de miles de años adaptándose a ese clima extremo. No eran nuestros enemigos, eran nuestros primos, y la convivencia no fue una guerra, sino un intercambio. De ellos, heredamos defensas contra enfermedades, adaptaciones al frío y genes que aún hoy viven en millones de personas. Pero Europa nos desafió. Para sobrevivir a la falta de luz solar, durante meses, nuestros antepasados desarrollaron piel más clara, no por estética, sino para absorber mejor la poca luz y producir vitamina D. Los ojos azules, el cabello rubio, los tonos claros, no existían en África, nacieron en Europa, como una respuesta directa a la oscuridad. Mientras tanto, otros grupos siguieron hacia el este, adentrándose en Asia. Allí no había neandertales, sino denisovanos, otra especie humana que, aunque misteriosa, dejó una marca profunda. Su ADN vive hoy especialmente en pueblos del Tíbet, de Oceanía y del sudeste asiático. ¿Por qué? Porque los denisovanos tenían una adaptación increíble. Podían vivir a altitudes imposibles. Gracias a ese cruce, los tibetanos actuales pueden respirar en alturas que matarían a casi cualquier otro humano. Asia también moldeó nuestros cuerpos y culturas. En zonas frías nació la estatura baja y robusta. En zonas cálidas surgieron rasgos más esbeltos. En el este, los ojos almendrados, el pliegue epicántico y la mayor resistencia al frío seco aparecieron como respuestas biológicas. La humanidad se diversificó, no por separación, sino por adaptación. Y luego está Oceanía, un viaje épico que llevó a los humanos a cruzar mares abiertos hace más de 50.000 años. Usaron balsas simples y una intuición extraordinaria para llegar a Nueva Guinea, Australia y miles de islas. Allí desarrollaron culturas únicas, lenguas diferentes y formas de vida completamente nuevas. Para muchos científicos, los aborígenes australianos son una de las culturas continuas más antiguas del planeta. Pero aún faltaba el último continente, América. La llegada ocurrió hace unos 15.000, 20.000 años, cruzando un puente de hielo que unía Siberia con Alaska. Aquellos primeros exploradores siguieron animales gigantes como mamuts y bisontes y atravesaron todo un continente de norte a sur en apenas unos milenios. En América surgieron decenas de civilizaciones brillantes: los olmecas, los mayas, los incas, los pueblos nativos norteamericanos. Todas ellas hijas de aquel pequeño grupo que se atrevió a cruzar un mundo helado. Lo fascinante de esta historia es que cada cambio, el color de la piel, la estatura, los rasgos faciales, incluso la resistencia a ciertas enfermedades, no apareció por casualidad. Fueron respuestas directas al entorno, soluciones evolutivas a desafíos concretos. Nos volvimos distintos físicamente, pero seguimos siendo la misma especie. La humanidad no se dividió porque sí,
se dividió porque el planeta entero nos obligó a adaptarnos, y lo hicimos de formas maravillosas. Desde los desiertos abrasadores de Arabia hasta los bosques húmedos del Amazonas, pasando por la tundra helada de Siberia y las montañas del Himalaya, cada territorio dejó su firma en nosotros. Y cuando los exploradores europeos comenzaron a viajar y reencontrarse con otros pueblos, hace apenas unos siglos, todos descendían de los mismos viajeros que hace 70.000 años salieron de África. No éramos ramas diferentes, éramos un árbol que se había extendido por todo el planeta y ahora volvía a unirse. Somos un mosaico de adaptaciones, una mezcla de encuentros, un recuerdo vivo de cada paso que dieron nuestros antepasados. El mundo nos cambió y nosotros cambiamos el mundo. Durante la mayor parte de la historia, la Tierra no fue habitada por una sola especie humana. Hubo muchas, algunas fuertes, otras inteligentes, otras adaptadas a entornos imposibles, pero una a una fueron desapareciendo. Y lo más sorprendente, todas convivieron con nosotros. Eran nuestros primos, nuestros vecinos y en algunos casos, nuestros compañeros. La historia empieza hace unos 300.000 años, cuando los primeros Homo sapiens surgieron en África, mientras otras especies ya ocupaban el resto del mundo. En Europa vivían los neandertales, robustos, resistentes al frío, expertos cazadores. En Asia habitaban los misteriosos denisovanos, una especie tan enigmática que la conocemos por apenas unos huesos, pero que dejó un legado genético impresionante. En Indonesia vivían los hobbits, el Homo floresiensis, una especie diminuta de apenas 1 metro de altura, y en Filipinas el reciente Homo luzonensis, aún más extraño y pequeño. Incluso en África coexistían varias especies humanas que compartían territorio con nuestros ancestros. El mundo estaba lleno de humanos distintos. No éramos especiales, no éramos únicos, solo éramos uno más. Pero todo empezó a cambiar cuando los sapiens comenzaron a salir de África. Cada grupo que encontramos ya llevaba cientos de miles de años adaptándose al clima de su región. Los neandertales sobrevivían en glaciares europeos, los denisovanos respiraban en montañas imposibles, los floresiensis vivían aislados en islas tropicales. Eran humanos moldeados por entornos extremos. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué desaparecieron ellos y no nosotros? Durante mucho tiempo, se creyó que los sapiens los exterminaron, que hubo guerras, invasiones y masacres. Pero la realidad es más compleja. Las evidencias arqueológicas muestran una historia distinta. Los sapiens no destruyeron a las otras especies, sino que se mezclaron con ellas. Y esa mezcla fue tan profunda que hoy millones de personas llevan ADN neandertal, denisovano y quizá hasta genes de especies aún desconocidas. Los neandertales no fueron borrados, se fusionaron con nosotros. Sus genes ayudaron a los europeos a sobrevivir a enfermedades, al frío extremo y a nuevas condiciones de vida. Los denisovanos no desaparecieron, siguen vivos en el ADN de pueblos tibetanos y melanesios que obtuvieron de ellos adaptaciones extraordinarias para respirar en altitudes mortales. Su legado vive en nosotros, oculto en lo que somos. Pero si se mezclaron con nosotros, ¿qué fue lo que realmente los llevó a la extinción? La clave está en los números. Cada una de estas especies tenía poblaciones pequeñas, aisladas y muy vulnerables. Los neandertales nunca superaron los 70.000 individuos repartidos por toda Europa. Los sapiens, en cambio, se movían en números mucho mayores y crecían más rápido. Cuando un clima cambiaba, una especie pequeña colapsaba.
Cuando una enfermedad se propagaba, un grupo pequeño sufría más. Cuando dos especies se mezclaban, la más numerosa absorbía a la otra, genéticamente y culturalmente. No necesitó haber guerras, solo contacto, tiempo y azar. A medida que los sapiens avanzaron por Eurasia, fueron ocupando los mejores territorios, trayendo herramientas más eficientes, redes sociales más complejas y una capacidad única de cooperar en grupos grandes. Eso les permitió superar crisis que extinguían a otras especies humanas. No fue superioridad individual, fue superioridad colectiva. Los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años, pero no sin antes dejar parte de su herencia en nosotros. Los denisovanos se desvanecieron aún antes, pero su genética continúa respirando en los pueblos de Oceanía. Los hobbits de Indonesia desaparecieron hace apenas 50.000 años, probablemente absorbidos o desplazados por el mismo proceso. Y no podemos olvidar algo fascinante. Cada vez que descubrimos una nueva especie humana, parece que convivió con nosotros más tiempo del que pensábamos. Nuestro mundo fue un cruce continuo de especies, una mezcla constante, un intercambio de habilidades, genes y culturas. No somos la especie que llegó a conquistar y destruir. Somos la especie que llegó a integrar, absorber y transformarse. Porque la humanidad no es pura, nunca lo fue. Somos un mosaico, un híbrido, un recuerdo viviente de todos aquellos que caminaron antes que nosotros. Cada célula de nuestro cuerpo lleva la historia de las especies humanas que ya no están. Y quizá lo más impactante, nuevas investigaciones sugieren que aún quedan especies humanas por descubrir. Huesos sin clasificar, ADN misterioso, rastros que no encajan con neandertales, ni con denisovanos, ni con nosotros. Quizá todavía falta escribir el último capítulo de quienes compartieron este planeta con nosotros. La historia humana no es la historia de una especie que sobrevivió, es la historia de todas las especies que viven dentro de nosotros. Durante millones de años, la humanidad evolucionó lentamente, moldeada por la naturaleza, el clima, las enfermedades y el simple azar. Pero ahora, todo ha cambiado. Vivimos más, viajamos más, nos mezclamos más y controlamos nuestro entorno como ninguna otra especie. Y surge una pregunta inevitable. ¿Seguimos evolucionando o ya hemos detenido la evolución humana? La respuesta es sorprendente. Sí seguimos evolucionando, pero no como antes. Hace siglos, sobrevivir era un privilegio. Cualquier cambio climático, plaga o hambruna podía borrar poblaciones enteras. Solo sobrevivían quienes tenían los genes adecuados para ese momento. Era evolución pura. Pero hoy, la medicina, la tecnología y la cooperación global han cambiado las reglas por completo. Sin embargo, la evolución no se detiene, solo se transforma, y ahora mismo está ocurriendo dentro de nosotros. Por ejemplo, hay poblaciones en África que están desarrollando resistencia natural a enfermedades como la malaria. En el Tíbet, las personas siguen naciendo con adaptaciones para respirar en altitudes imposibles, un legado que proviene de un cruce con los antiguos denisovanos. Y en ciudades altamente pobladas, quienes tienen sistemas inmunológicos más resistentes prosperan mejor en entornos saturados de bacterias y contaminación. Pero esto es solo el comienzo, porque la verdadera revolución evolutiva está por llegar, y ya no vendrá de la naturaleza, vendrá de nuestras propias manos. En los próximos siglos, la evolución dejará de ser un proceso lento para convertirse en algo casi instantáneo. Hablamos de ingeniería genética,
de la capacidad de editar nuestro ADN, curar enfermedades antes de que existan, mejorar nuestro cuerpo, nuestra mente y, quién sabe, quizá incluso nuestra esperanza de vida. Imagina un futuro donde podamos eliminar enfermedades hereditarias, potenciar nuestra memoria, modificar nuestros huesos para soportar gravedad lunar o adaptar nuestra visión para ver espectros de luz invisibles. Nada de esto es ciencia ficción. Son líneas de investigación que ya existen. Pero aquí viene lo inquietante. La evolución futura no será igual para todos. En la naturaleza, la evolución es democrática. Todos estamos expuestos por igual. Pero en una sociedad tecnológica, quienes tengan acceso a la edición genética podrían convertirse en una subespecie humana optimizada, o en muchas. Humanos más resistentes, más inteligentes, más longevos, o quizá diseñados para vivir en ambientes extremos. Piénsalo, si algún día colonizamos Marte, será más fácil modificar el cuerpo humano que transformar un planeta entero. Puede que, dentro de miles de años, existan humanos marcianos adaptados a la baja gravedad y humanos terrestres que se vean completamente distintos. Igual que los neandertales se adaptaron al frío, nosotros lo haríamos a nuevos mundos. Pero lo más sorprendente es que puede que la propia tecnología evolucione con nosotros. La fusión entre cuerpo humano y tecnología ya comenzó. Prótesis inteligentes, implantes cocleares, chips que devuelven la visión, interfaces que conectan el cerebro con una computadora. Si la naturaleza tardó millones de años en desarrollar el ojo humano, la tecnología puede crear una versión mejorada en unas décadas. Quizá el futuro de la humanidad ya no sea biológico, sino híbrido, una mezcla entre carne, código y metal. ¿Seguiríamos siendo humanos? ¿O seríamos otra cosa? Quizá por primera vez en la historia, nosotros mismos decidiremos en qué nos convertiremos. Pero incluso con todo esto, la evolución natural no desaparecerá. Seguiremos mutando, cambiando, adaptándonos a virus, bacterias, contaminación, radiación y nuevos entornos. La diferencia es que ahora también tendremos el poder de acelerar, corregir o reescribir nuestro propio código. La humanidad del futuro no será como nosotros, será más diversa, más adaptada y probablemente irreconocible. Y cuando alguien del año 50.000 mire hacia atrás, quizás nos verá como nosotros vemos hoy al Homo erectus, una especie en transición, en pleno cambio, a medio camino entre lo que fuimos y lo que algún día seremos. La evolución humana no terminó, apenas está empezando. Imagina que estás viendo a la humanidad desde fuera, como un observador lejano. Ves a los neandertales desaparecer, a los denisovanos mezclarse, a los hobbits extinguirse, y luego aparecen los Homo sapiens, nosotros, conquistando el planeta. Pero ahora imagina algo más. La especie humana, tal como la conocemos, no es el final del camino. Es solo un capítulo. Y quizá el próximo capítulo ya está empezando. La pregunta no es si podría surgir una nueva especie humana. La pregunta es ¿cómo y cuándo? Primero, entendamos algo esencial. Una nueva especie aparece cuando un grupo de una población queda aislado del resto durante miles de años. Así surgieron los neandertales en Europa, los denisovanos en Asia o los Homo erectus en Indonesia. La evolución trabaja con aislamiento, tiempo y presión ambiental. Y hoy, aunque parezca imposible, esos tres elementos podrían volver a alinearse. Imagina un grupo humano viviendo en Marte, una colonia que durante siglos respira una atmósfera distinta, se mueve en una gravedad distinta
come alimentos cultivados en condiciones extremas. Su cuerpo se adaptaría: huesos más largos, corazones más grandes, cambios en la musculatura y en la forma de metabolizar el oxígeno. Ahora imagina que, con el tiempo, los humanos de Marte desarrollan rasgos diferentes, se aíslan y dejan de mezclarse con los humanos de la Tierra. Eso es especiación, el nacimiento de una nueva rama de humanos. Pero no necesitamos irnos al espacio. La biología moderna ofrece otro camino, uno mucho más rápido y más inquietante: la especiación por diseño. El día que editemos el ADN de forma constante, podríamos crear seres humanos optimizados, con capacidades que nosotros no tenemos. Quizá una resistencia extrema a enfermedades, o cuerpos adaptados a mayores temperaturas, o cerebros que procesan información más rápido. Si estos humanos diseñados dejan de mezclarse con los no modificados y pasan suficientes generaciones, podríamos ver un salto evolutivo artificial. Sería la primera especie humana creada no por la naturaleza, sino por la propia humanidad. Luego está la evolución silenciosa, la que ya está ocurriendo. Por ejemplo, estudios recientes muestran que algunas personas están naciendo sin muelas del juicio, o con huesos más delgados en el cráneo, o con arterias nuevas en los brazos. Pequeños cambios que, acumulados durante miles de años, pueden transformar una especie. Y hay otro escenario aún más sorprendente: que la próxima especie humana no sea biológica, que surja cuando fusionemos nuestro cerebro con inteligencia artificial, creando una mente híbrida, un ser que piense más rápido, recuerde más, procese más. ¿Seguiría siendo humano o sería otra cosa? La realidad es que la especiación humana podría llegar por tres caminos distintos. Aislamiento geográfico, como colonias espaciales. Ingeniería genética, creando humanos modificados. Fusión con tecnología, creando humanos aumentados. Tres rutas distintas, pero todas posibles. Y quizá, dentro de 10.000 años, la Tierra no estará habitada por una sola especie humana, sino por varias, como antes, como siempre. Porque la historia nos ha enseñado que ser la última especie humana es solo una ilusión temporal. Antes hubo muchas, y volverá a haber muchas más. La pregunta es: ¿seremos nosotros o nuestros descendientes quienes decidan cuál será la próxima humanidad? Si has llegado hasta aquí, ya conoces nuestra historia. Nacimos en África, conquistamos el mundo, nos mezclamos con otras especies humanas y hoy quizá estamos al borde de un salto evolutivo que nos transforme. Pero, ¿qué pasa si la historia tiene otro final? ¿Qué pasa si el Homo sapiens desaparece? Sí, nuestra especie podría extinguirse, y no estamos hablando de millones de años en el futuro. La ciencia sugiere escenarios mucho más cercanos y aterradores. El primer gran riesgo es nuestro propio planeta. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el agotamiento de recursos naturales no son amenazas abstractas, son reales y afectan nuestra capacidad de sobrevivir. Un colapso ambiental extremo podría reducir drásticamente la población humana o forzar adaptaciones que simplemente no todos resistirían. La Tierra, después de todo, ha visto desaparecer especies mucho más grandes que nosotros en cuestión de miles de años. Otro escenario proviene de nuestra propia tecnología. Armas nucleares, biológicas o ciberataques globales podrían poner fin a la humanidad en cuestión de horas o días. No es ciencia ficción, es un riesgo que ya conocemos. La especie que alguna vez sobrevivió a glaciares y depredadores ahora enfrenta amenazas
creadas por su propia inteligencia. Luego está la biotecnología y la ingeniería genética. Puede sonar contradictorio, pero la ciencia, que nos permitirá crear la próxima especie humana, también puede provocar nuestra desaparición. Un experimento fallido, un virus modificado que se salga de control, una edición genética mal ejecutada. La historia de la evolución muestra que un pequeño error puede cambiarlo todo. Incluso factores naturales siguen siendo poderosos. Impactos de asteroides, erupciones volcánicas masivas o pandemias globales podrían diezmar poblaciones enteras. Recordemos que hace 70.000 años, un supervolcán en Indonesia redujo drásticamente a nuestros ancestros, casi llevándolos a la extinción. Hoy tenemos tecnología, sí, pero los riesgos globales permanecen. Sin embargo, no todo es fatalidad. La extinción humana no es inevitable. Depende de nuestras decisiones. La cooperación internacional, la ciencia, la exploración espacial y la sostenibilidad son nuestras mejores armas. Las mismas capacidades que podrían acabar con nosotros también nos permiten protegernos, adaptarnos y evolucionar de manera consciente. Lo más fascinante y aterrador es que nuestra desaparición no necesariamente significa el fin de la humanidad en un sentido amplio. Podría ser un cambio de especie, como sucedió antes. El Homo sapiens podría desaparecer, absorbido por una nueva especie híbrida, tecnológica o genéticamente modificada. O podríamos dejar la Tierra y sobrevivir en otros planetas como versiones distintas de nosotros mismos. Cada extinción pasada nos recuerda lo frágil que es la vida. Los neandertales desaparecieron, los denisovanos desaparecieron, los hobbits desaparecieron. El Homo sapiens no es invencible. Somos parte de un patrón que se repite. Las especies surgen, dominan, evolucionan y a veces desaparecen. La pregunta no es si desapareceremos, sino cómo y cuándo. La humanidad siempre ha sobrevivido a desafíos inimaginables, pero la diferencia ahora es que somos nosotros mismos quienes decidimos nuestro destino. Podemos evolucionar, adaptarnos o extinguirnos. El futuro de nuestra especie está en nuestras manos y en nuestras decisiones. El Homo sapiens ha dominado el planeta, pero la historia nos muestra que ninguna especie permanece para siempre. La verdadera lección es clara. El tiempo nos pertenece solo si aprendemos a usarlo sabiamente.